Buen día niños, hoy es el miércoles 30 de junio de 2021 y vamos a trabajar en nuestro dictado. Vamos a practicar palabras que tienen la letra ñ y vamos a hacer las oraciones así. Primero, miramos nuestro silabario. ñ-a, ña, ñ-e, ñe, ñ-i, ñi, ñ-o, ño, ñ-u, ñu, ña, ñe, ñi, ño, ñu. Ahora vamos a empezar a trabajar en el dictado. ¿Cuál va a ser la primera oración? Estuvimos aprendiendo en nuestro libro algunas palabras y voy a usar el nombre de una persona que es ñata. Voy a usar mi silabario que fui preparando. De la ñ saco ña, de la t uso ta. ñata. ñata es, que ya sabemos, es una, ¿qué es ñata? Es una niña. Tenemos que usar ni, ña, ña. Y voy a anotar ahora. Sangría número 1. ñata, ña, que ya miramos. Ta, ñata. Es, es una, ni. ¿Qué me falta para decir niña? Me falta ña. ña, ñ-a. Punto aparte número 2. ¿Vieron? Entonces, esta es la primera oración. Vamos a leer juntos. ñata es una niña. Número 2. Vamos a volver a usarle a ñata. Ahora, ¿qué va a ser ñata? ñata usa, acá ya le dimos a ñata, ñata usa la piñata. ¿Cómo se escribe piñata? Uso mi silabario. Pi, ña, ¿qué me falta? Ta. Entonces yo mirando mi silabario ya me guío. Y vamos a hacer el número 2. ñata usa la piñata. ñata, usa la, ¿qué cosa era? Piñata. Piñata. Punto aparte, número 3. Leemos de nuevo el número 2. ñata usa la piñata. Y el número 3 vamos a decir, ñoño es un niño. ¿Cómo se escribe ñoño? Acá. ñoño. Con el silabario me ayudo. ñoño es un, ¿cómo se escribe? Un niño. Como hicimos niña, pero se cambia por la O y se forma ño. Y vamos a intentar. Número 3. ñoño es un niño. ño. ¿Cómo era ño? Si no me acuerdo, miro mi silabario. ¿Dónde está ño? ña, ñe, niño. Acá está. ño. ño. 2 veces entonces. 1 con mayúscula porque es nombre de persona. ñoño es, como estaba acá, es un niño. No le pongo más una A porque si no sería niña. Es un niño. Y punto final. Vamos a leer juntos el número 3. ñoño es un niño. Estas son las 3 oraciones que van a preparar para el dictado. Entonces, lean, pueden practicar las sílabas y después se les va dictando.